El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Cristian Gallo, analista político y jurídico. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un gusto. Gracias por la invitación. Vamos con el concurso para el próximo fiscal general del Estado ecuatoriano. ¿Cómo ha llevado el concurso respectivo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Este consejo lo que ha hecho es desprestigiar dicho concurso, sobre todo quienes forman parte de la Comisión Ciudadana de Selección. No tienen la experticia del caso, no tienen la honorabilidad del caso. Adicionalmente le digo. Considero particularmente que el concurso se encuentra plagado, como usted bien hace referencia, de una falta de legitimidad por parte del órgano calificador y también por parte del órgano elector. Esto obviamente afecta profundamente al concurso por cuanto se empiezan a generar dudas por parte de la ciudadanía en cuanto a la forma en la que se ha manejado, si los perfiles se han calificado adecuadamente, si se han respetado las bases del concurso. Pensemos que muchos veedores se han quejado precisamente del manejo que se ha dado a este concurso y claro, en todo sentido, un concurso carente de legitimidad más adelante puede ser fuertemente criticado por la ciudadanía y una autoridad elegida sin legitimidad, con un concurso sin legitimidad, no habrá en este sentido legalidad que valga para sostenerle en el cargo. Y esto es precisamente uno de los vicios y una de las cuestiones que se observa, al menos respecto de lo que está sucediendo en el caso del concurso para fiscal general del Estado. Ahora, pienso yo muy particularmente que en el caso del fiscal general del Estado, si bien ahorita tenemos a un fiscal general subrogante, es una opinión muy particular, preferiría continuar con un fiscal general subrogante a contar con una autoridad elegida de una manera ilegítima o incluso en algunos casos, como se ha denunciado, rompiendo con la legalidad existente dentro de las bases del concurso. ¿Qué mención le merece la posición asumida por parte de la misión de observación internacional, quien recomendó en su reciente informe la necesidad de rehacer completamente dicho concurso? Esto podría conllevar que hasta las calendas griegas se quede Carlos Alarcón en su calidad de fiscal subrogante. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que proponen en este caso los veedores internacionales. De manera particular, siento que, como le decía, los veedores dicen es un concurso que tiene muchas irregularidades. Por tanto, la autoridad elegida a través de este concurso va a carecer precisamente de legitimidad. Igualmente, ellos seguramente encontraron algunas falencias que tienen que ver precisamente con el área de la legalidad. Y por eso, precisamente, a su sugerencia. Yo, como les decía en lo personal, me adhiero justamente a lo que plantean en este caso los veedores internacionales. Y por último, como le decía y como le comentaba hace un momento, no creo que sea en este caso tener un fiscal por tener, porque va a ser finalmente un fiscal que llega sin ningún tipo de legitimidad y por último también rompiendo legalidad. Y claro, en todo sentido sería 1000 veces preferible tener a un fiscal general subrogante en ese cargo.
Vamos con las redes de trata de personas, las cuales están al acecho. Sus nichos mutaron a un escenario mucho más amplio, que es el entorno virtual, es decir, las redes sociales. Las aplicaciones de mensajería se han convertido en los nuevos anzuelos de las mafias, poniendo en riesgo inminente a miles de hogares ecuatorianos. ¿Qué le parece? En realidad, el tema del delito de trata es algo que lamentablemente no se habla mucho, y es quizás el delito que menos atención se da. Parte de los que se denominan como delitos que pertenecen al ámbito de la criminalidad compleja es precisamente el delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque la trata de personas no es sino una forma de esclavitud moderna, a través de la cual una persona capta a otra, ¿sí?, la traslada, después la retiene y finalmente la entrega para que sea la misma o una tercera la explote, sea biológicamente, sea sexualmente, sea laboralmente o cualquier forma de explotación sui generis que se encuentra precisamente definida en el artículo 91. Lo que usted hace referencia acerca de este fenómeno, entre comillas, actual, de la captación por vías, por redes sociales o por medios de mensajería instantánea, no es sino una modificación de la forma de comisión de uno de los verbos rectores del tipo de trata de personas, que es precisamente la captación. Quien capte a una persona por el medio que sea para después someterlo a explotación, ¿habrá cometido trata? Sí, habrá cometido trata. Y bajo este entendido también será perseguible por la justicia, ¿no? Entonces considero que no es que tenemos un nuevo delito o que la trata en todo caso ha cambiado en su forma de comisión, sino que lo que ha hecho es diversificarse y adaptarse a los nuevos medios que los tiempos actuales permiten. La reducción de penas por cooperación eficaz. Hay detractores y partidarios fehacientes de esta teoría. Quienes están a favor sostienen que la cooperación eficaz es una de las pocas herramientas que permite a la Fiscalía avanzar con rapidez en las investigaciones complejas. Mientras tanto, los detractores afirman de que tanto la cooperación eficaz y sobre todo el procedimiento abreviado reducen significativamente la condena prevista para delitos graves y sostiene de que se envía sobre todo un mensaje erróneo a la ciudadanía sobre las consecuencias de cometer un delito. Su posición, su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos, mi doctor, detenidamente. Claro que sí. A ver, la cooperación eficaz es una de las instituciones que pertenece al ámbito del derecho penal premial. ¿Qué es de esta cuestión del derecho penal premial o a qué hace referencia el derecho penal premial? El derecho penal premial no es sino un conjunto de instituciones, de reglas, que permiten la persecución del delito a cambio de un beneficio para quien esté colaborando con el sistema de justicia. A eso nos referimos precisamente con el derecho penal premial. A dos de estas instituciones usted ha hecho referencia. Por un lado, a la cooperación eficaz, que se encuentra definida dentro del Código Orgánico Integral Penal, y también al procedimiento abreviado. Ambas instituciones provienen de lo que nosotros denominamos como el derecho angloamericano, es decir, de los Estados Unidos. Se han incorporado precisamente bajo esta línea muchas de estas instituciones y es precisamente el sentido de las mismas. ¿Qué es lo que permiten? Que uno de los procesados que conoce acerca de los bienes, dineros, efectos de la infracción, los revela a la autoridad, permite la persecución de otros miembros y con ello recibe un beneficio. ¿Cuál es el sentido de la cooperación eficaz? Justamente como usted bien ha hecho referencia.
que en ciertos delitos complejos, específicamente, supongamos, delitos contra la administración pública, delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, trata de personas, como ya hemos hecho referencia, sea mucho más factible realizar una investigación adecuada para la Fiscalía General del Estado, cosa que no se podría realizar si no se contase con la cooperación eficaz. La cooperación eficaz en otros medios o en otros sistemas jurídicos comparados sirve y sirve muy bien. ¿Cuál es el problema del Ecuador? Que en el Ecuador la misma no se encuentra suficientemente definida en el artículo 491 al 494. ¿A qué me refiero esto? El ciudadano podrá acceder al código, podrá leer lo que consta dentro del código respecto de la cooperación eficaz, pero se habrá de dar cuenta que hay muchos vacíos acerca del trámite. ¿Y esto por qué sucede? Porque se otorga una especie de beneficio ¿a quién? A Fiscalía. Fiscalía es la que se encarga de considerar si la cooperación que ha brindado en este caso el procesado es o no es eficaz, ¿sí? Y obviamente esto abre un margen de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque es Fiscalía quien puede manejar a su antojo el tema de las cooperaciones eficaces. En otros sistemas, por ejemplo, cito a lo que sucede con el régimen argentino, existe algo que se denomina como una homologación ante el juez. Entonces el fiscal no basta con que él diga que sí, que la cooperación ha sido en este sentido eficaz, sino que tendrá que realizar una audiencia previa antes de la audiencia de juzgamiento, donde el juez tendrá que escuchar a las partes y posteriormente a ello emitir precisamente una decisión si la cooperación cumple o no cumple con los requisitos establecidos en el código. Este precisamente es el problema que nosotros encontramos o vemos respecto de la cooperación eficaz en el Ecuador. Es una institución que queda precisamente a la discrecionalidad, al arbitrio de la Fiscalía General del Estado y que, como hemos visto en muchos de los casos recientes y específicamente emblemáticos, cito el caso de Mayra Salazar, ni siquiera cumplía con los requisitos de la cooperación eficaz, sino que ella fue dando una delación con beneficio de inventario. Y de eso tampoco se trata, porque ahí se genera precisamente lo que los críticos y detractores de la cooperación eficaz denominan como un criterio de impunidad. A través de la cooperación eficaz no estamos ayudando precisamente a sancionar a aquellos que han cometido infracciones, sino que estamos otorgando impunidad a procesados que conocían perfectamente lo que estaban haciendo y que saben que al momento en el que colaboran con la justicia pueden beneficiarse de esto. Cumple con los fines de la pena, en estricto sentido, al menos en papel, doctrinariamente lo hace, pero ya en la práctica nos vamos dando cuenta que no es así. Al menos en la forma en la que la reducción de la pena debe ejecutarse solo cuando la colaboración permita condenar a los cabecillas y recuperar sobre todo bienes ilícitos. Su aplicación no debe ser laxa ni de una lenidad total. Se está desnaturalizando, prostituyendo, distorsionando esta figura. ¿Qué le parece? Yo siento que hay que tomarlo con muchos matices. No es únicamente que se dará la cooperación, o mejor dicho, se dará el beneficio de la cooperación eficaz cuando se permite procesar a los líderes, ¿no? Sino que en realidad, si nosotros vamos al 493 del código, nos vamos a dar cuenta que la concesión de la cooperación eficaz otorga siempre un beneficio de una pena no menor del 20% del mínimo de la fijada para la infracción que se investigue en el caso. Más bien, en estos casos de alta relevancia y cuando el testimonio permite procesar a los integrantes de la cúpula, es cuando el beneficio es aún mayor, ya no es del 20%, sino del 10% del mínimo. Entonces, en todos los casos permite precisamente obtener un beneficio, ¿no? para el cooperador. Pero vuelvo y repito, el problema es que el gran embrollo que nosotros encontramos respecto de la cooperación eficaz es que no sabemos precisamente cuáles son los estándares de calificación por parte de Fiscalía para estimar si una cooperación es eficaz o no. Y ese es justamente uno de los problemas en el momento de que la prueba sea avalada, en este caso, por el juzgador, por cuanto no existen criterios de fiabilidad o al menos de estándares de fiabilidad que permitan al menos entender la forma en la que tendrá que ser valorado esto. Pensemos en una cuestión tan importante. Casos de alta relevancia, como el caso Metástasis, muchos de los procesados actuaron como cooperadores eficaces, pero al momento en el que rindieron su testimonio no fueron, o mejor dicho, no se permitió
el contrainterrogatorio de estos por parte del resto de los procesados, de los coprocesados. Entonces la pregunta es, si a mí no me permiten realizar un contrainterrogatorio del cooperador eficaz, ¿hasta qué punto puedo yo, como coprocesado, saber si lo que él está diciendo es o no es verdad? ¿Por qué no se ha sometido precisamente a un contraexamen? Entonces, obviamente, esto afecta profundamente a la institución de la cooperación eficaz, donde no existen todavía reglas claras, al menos en el Ecuador. Debe darse una legislación en cuanto a esta materia. Todo esto por parte del Parlamento ecuatoriano. Considero que sí. En realidad lo que tendría que hacer la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, es precisamente revisar los artículos del 491 al 494. Es algo fundamental, pero es algo que se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque la forma en la que está funcionando ahorita la cooperación eficaz seguramente beneficia a los intereses también de Fiscalía e indirectamente beneficia a intereses políticos. Entonces, mientras más espacio y excepcionalidad haya, no hay mucho interés político, al menos en tratar de regular una institución que sí merece, en este sentido, obviamente más atención. ¿Qué mención le merece que el Ecuador ha sido, sobre todo, incorporado por primera vez al Índice Global de Tortura del año 2026, elaborado, confeccionado por parte de la Organización Mundial contra la Tortura? Esta inclusión nos vuelve a colocar en la picota, sobre todo en el ojo del huracán. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, le escuchamos, mi doctor, detenidamente. En realidad es algo triste, ¿no? No es nada nuevo que el Ecuador sea incluido en nuevos índices, y hemos sido incluidos en los índices del país más violento, en el que más homicidios se producen. Creo que no es tampoco una novedad. Mientras el Estado no pueda tratar adecuadamente la crisis de seguridad y se dé tanta opción para que en este caso los órganos de control actúen de una manera arbitraria, discrecional, como ya hemos visto, el caso de las Malvinas, o por ejemplo, el caso de los protestantes detenidos en Otavalo a inicios del año, o por ejemplo lo que está sucediendo en la cárcel del Encuentro. Es obvio que los órganos internacionales encargados de velar como veedores de los derechos humanos se incluyan dentro de estos índices. Es triste, obviamente, nos tiene que preocupar como sociedad también, pero también tiene que existir un compromiso político, algo que nosotros no observamos, al menos desde la academia, y eso es algo que obviamente nos afecta. ¿En qué sentido? Perdón por la interrupción. Considero que en realidad debe existir una mayor transparencia por parte de la administración pública, en el sentido de que se están respetando y se está velando por los derechos, por ejemplo, de los privados de libertad, algo que no está sucediendo. Entonces pensemos, hay denuncias de que muchos de los centros de privación de libertad están con una epidemia de tuberculosis. Sobre eso no ha existido transparencia, por ejemplo, respecto del órgano público encargado de velar por la seguridad de los privados de libertad. Esto es el SNAI. Lo mismo, denuncias en la cárcel del Encuentro sobre tratos crueles, inhumanos, degradantes. Sobre esto tampoco se ha hecho un ejercicio de sinceridad respecto de lo que está sucediendo ahí. Al contrario, existe un nivel altísimo de reserva en el cual no se toma en cuenta este tipo de cuestiones. Entonces, obvio, como digo, algo que permitiría al menos eliminar esta idea de que existen torturas o de que se padece algún tipo de menoscabo a los derechos humanos sería precisamente este ejercicio que nos está realizando. Hay una violación flagrante en cuanto a los derechos humanos en nuestro país, mi doctor. No puedo calificarlo así. En realidad, las cifras nos dicen una cosa. Como usted sabe, yo pertenezco al ámbito de la academia, y desde la academia obviamente existen observaciones fuertes a lo que está sucediendo respecto de las cifras que nos presentan los observatorios, tanto de derechos humanos como de los observatorios de crimen organizado, entre otros. Entonces, decir que existe una violación flagrante de los derechos humanos es un calificativo mucho más fuerte y que debería pertenecer precisamente a la sociedad. Es la sociedad quien tiene que manifestarse en este sentido. Es justamente Fiscalía también quien tendría que observar aquello. Deberían existir más denuncias de aquellos que han sido sujetos
efectos de este tipo de violaciones, pero lamentablemente o han preferido guardar silencio o tienen miedo precisamente a recibir consecuencias o retaliaciones por estas denuncias. Sigamos con este mismo capítulo. Dicho informe por parte de la Organización Mundial contra la Tortura nos coloca en la categoría de alto riesgo al advertir sobre todo un deterioro de las garantías fundamentales en medio del conflicto armado interno, la prolongación de los llamados estados de excepción y los toques de queda. Debemos agregar, sobre todo, la crisis penitenciaria en el Ecuador. Sí, totalmente. A ver, lo que nosotros estamos observando es que quizás adoptamos como estilo de vida algo que vino extendido desde el año 2020, ¿no? Que es el tema de los toques de queda, de los estados de excepción. Tristemente, como ciudadanos nos hemos acostumbrado a vivir con ello, pero eso no puede ser entendido como política pública ni tampoco como política de seguridad, y este es justamente uno de los errores que como ciudadanos obviamente tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Ya son 3 regímenes, no es únicamente este, son 3 regímenes los que han recurrido abiertamente a los estados de excepción y a los toques de queda como medidas de protección de seguridad, como medidas regulares de protección de seguridad, ¿no? O de medidas regulares de cuidado de la seguridad ciudadana, lo cual no es así. En realidad son medidas excepcionales que la Constitución otorga a los mandatarios. Entonces, esta deslegitimación del régimen extraordinario de este tipo de medidas obviamente nos afecta como sociedad, porque no debemos normalizar el vivir con toques de queda ni tampoco el vivir bajo estados de excepción, ¿sí? Entonces, claro, esto para observatorios internacionales de derechos humanos obliga a que nosotros seamos incluidos por cuanto existen, entre comillas, desmedros a garantías fundamentales como la libertad ambulatoria, entre otros. La militarización como el mecanismo para mitigar, arreciar y fustigar la inseguridad ciudadana. Las competencias de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna ocurrieron sin una supervisión civil efectiva, lo que ha generado, sobre todo, un incremento en cuanto a los abusos que han sido perpetrados, desplegados, cometidos por parte de las Fuerzas Armadas. Pienso en lo personal que sobre esto tampoco no tenemos mucho que acotar. Es algo que fue consultado a la ciudadanía ecuatoriana. La ciudadanía ecuatoriana estuvo de acuerdo con aquello. Había muchos riesgos, se advirtió, y esos riesgos lamentablemente son los que hoy por hoy vivimos, ¿no? Históricamente, desde la parte del derecho constitucional, se ha considerado que la Policía Nacional es la encargada del cuidado del perímetro interno, mientras tanto que las Fuerzas Armadas del perímetro externo. Por este régimen especial que nosotros estamos viviendo de la declaratoria de Cani, se llegó a considerar la importancia de las Fuerzas Armadas en el cuidado del perímetro interno del Estado, pero como digo, son ideas importadas en muchos de los casos, o en otros ni siquiera se adaptan a nuestra realidad ecuatoriana, y esto obviamente va a traer como consecuencia efectos adversos a los que usted hace referencia. Los militares no han zanjado el flagelo de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Le pregunto, sobre todo, mi doctor. Porque en realidad el militar no está llamado a cuidar ni a neutralizar ámbitos internos dentro de la sociedad. Pensemos, el militar está entrenado para matar, perdón que lo diga así, porque el militar está entrenado para luchar en un combate cuerpo a cuerpo cuando se
suscite un ataque de una potencia extranjera o de un país vecino. Entonces, eso es algo que nosotros nos hemos olvidado, la naturaleza de las Fuerzas Armadas y el por qué las Fuerzas Armadas existen. Ese es precisamente el sentido del ejército en varios de los países. Aquí, obviamente, como digo, por la situación extraordinaria que nosotros vivimos, hemos puesto a los militares a patrullar las calles, cuando esa no es su función. Esa es la función de la Policía Nacional. El problema es que la Policía Nacional, desde el famoso 30S, se vio completamente inhabilitada, se vio completamente, ¿qué podría decir? De alguna forma afectada. Pensemos que desde el 30S, en el tiempo del régimen del expresidente Correa, se eliminó la personería jurídica de la Policía Nacional. Es el ministro del Interior quien hoy por hoy representa a la Policía Nacional y eso no tiene ningún sentido. La Policía Nacional debe tener obviamente personería jurídica, algo que no sucede en nuestro país. Y si la Policía Nacional ni siquiera goza de lo más básico en el estatuto jurídico, que es precisamente personería jurídica propia, obviamente la Policía Nacional va a estar afectada hasta el día de hoy. Lo que nosotros estamos viviendo es la consecuencia de haber debilitado a la Policía Nacional y con una Policía Nacional completamente debilitada que nos toca, sino que recurrir a los militares, quienes no están entrenados precisamente para neutralizar amenazas de la sociedad. Entonces a eso es a lo que nos referimos, ¿no? O sea, no siento que sea culpa de los militares el que no se haya podido de alguna forma mitigar el fenómeno de inseguridad. Simplemente sucede que tenemos una policía que se encuentra completamente debilitada, que no tiene los efectivos necesarios para combatir precisamente a grupos de delincuencia organizada y tercero, militares que tampoco tienen la capacidad, o mejor dicho, no tienen la capacitación necesaria para enfrentar este tipo de fenómenos porque no es su deber. Su deber es muy distinto, al menos en el ámbito constitucional. Palos de ciego por parte del gobierno nacional en cuanto al capítulo de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Es que no es únicamente este gobierno, siento que esto es algo que venimos arrastrando desde el tiempo del expresidente Lenín Moreno. No existe ni siquiera un plan de seguridad desde hace más de 7 años. Y esto es algo muy grave, ¿no? Pensemos lo que sucedió en las manifestaciones de octubre de 2019. Ahí empezamos a ver las flaquezas precisamente del Estado en lo que respecta a la seguridad. Si usted entrevista, por ejemplo, a personas que trabajaban como pescadores en la costa ecuatoriana, se va a dar cuenta que para después de la pandemia todos los grupos de delincuencia organizadas se apropiaron precisamente de los puertos. ¿Y esto por qué sucede? Porque vieron que existía una ausencia completa del Estado por una falta de un plan de seguridad. Después existió un plan de seguridad en el tiempo del expresidente Lasso. No existió tampoco un plan de seguridad en el tiempo del expresidente Lasso. Por eso se amotinaron en las cárceles y la violencia carcelaria después se trasladó a las calles. Y finalmente en el régimen actual ha existido un plan de seguridad, tampoco existe un plan de seguridad. Recién la semana pasada se nos ha presentado un plan de seguridad que, claro, luego de cerca de 2 años en el régimen, obviamente dice mucho, ¿no? De la forma en la que se ha trabajado contra esta amenaza que representa quizás la mayor afectación a la ciudadanía. Hay improvisación por parte de este régimen actual. Yo pienso que ha existido improvisación por parte de los 2 últimos regímenes también. No es algo nuevo tampoco. El ecuatoriano es muy acostumbrado a la improvisación y eso es lo más triste de todo, ¿no? Entonces, obviamente, vimos de la improvisación de personas que piensan que llegar al sillón presidencial es tener que lidiar con cuestiones que ellos conocen. En realidad, el Ecuador no tiene una realidad tan buena tampoco como se nos pintó, ¿no? Hay que recordar quizás hoy por hoy irónicamente con lo que en algún momento el expresidente Moreno dijo, ¿no? Dijeron, nos dejaron la mesa servida, algo que no fue así. Quizás muchas de sus palabras también caían en lo cierto, porque no puede ser tampoco posible que un Estado se descomponga y se desnaturalice de la forma en la que nosotros estamos viviendo en menos de 10 años, ¿no? El juicio en contra de la ex ministra de Energía, Inés Manzano. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor. Le escuchamos detenidamente. Siento que es un juicio de mero trámite, lamentablemente. O sea, hay una falta incluso de respeto por parte de la ministra de realizar una comparecencia vía Zoom. O sea, si bien se le autoriza, es un juicio político. Empezando por ahí, no se le está dando la seriedad, ni la formalidad, ni la solemnidad que este juicio tiene, ¿no?
sino que simplemente se está cumpliendo con un trámite para tratar de alguna forma mitigar con los efectos políticos adversos que está generando el juicio, mejor dicho, que está generando la crítica pública a lo sucedido con Progen. Pero de ahí lo considero más que nada es una cuestión puramente simbólica. ¿Se va a sancionar a Manzano? Muy probablemente se la sancione y con eso concluya. Y claro, los asambleístas, oficialistas digan se ha cumplido con la fiscalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que no tenía que haber sido realizado así. Primero, está a destiempo. Segundo, no se le está dando la solemnidad que merece. Y tercero, se está convirtiendo en un circo mediático. La proscripción política en contra del movimiento amigo que cobijaba a la revolución ciudadana, su lectura política, su lectura jurídica. Por favor. Yo creo que en lo personal hay que saber elegir el movimiento con el que uno se adhiere. El movimiento amigo pertenecía a un exasambleísta que después fue sentenciado precisamente por un delito. No era de asombrar en este caso que muchos de los caudales que se utilizaron en aquello puedan ser también objeto de observación por parte de la Fiscalía General del Estado. Entonces, no es de sorprender que se haya podido encontrar algún indicio de lavado de activos y que permita precisamente que el fiscal solicite al órgano electoral la suspensión de este movimiento. También creo que en cierta forma la desesperación por conseguir un movimiento político terminó afectando en este caso al movimiento Revolución Ciudadana. No hay una coincidencia, sobre todo por parte del gobierno nacional, por los tiempos políticos. Siento que siendo muy objetivo, lo más importante es llegar a considerar esto, ¿no? Si una persona sabe precisamente de los defectos del otro, tiene que evitar justamente que estos defectos sean achacados más adelante. Y esto siento que es lo que sucedió precisamente con el movimiento amigo. No es únicamente una coincidencia, sino que creo que precisamente los integrantes de la Revolución Ciudadana conocían que había en este movimiento. No sé si vieron en este sentido un análisis profundo de cuál es el estado del movimiento por el cual iban a concursar, porque ese era un riesgo al que se exponían, ¿no? Si no existía ningún riesgo y si en este caso el movimiento estaba limpio y su fundador no tenía ningún tipo de acusación, obviamente existiría un cuestionamiento al respecto, pero considero detrás de aquello que también algo pudo haber existido y que lamentablemente con los antecedentes de quienes integraron este movimiento no permite precisamente la participación adecuada. Ahora, esto que ha sucedido también nos obliga a analizar algo que ha pasado con el tiempo, y es que considero de manera particular que el Código de la Democracia tiene que ser reformado de la forma en la que se encuentra actualmente, porque siento que en las últimas elecciones hemos sido testigos de cómo personas empiezan a arrendar movimientos políticos y empiezan a lucrar a través de aquello, ¿no? Porque pensemos, muchos movimientos políticos terminan siendo declarados inexistentes por parte de la autoridad electoral, y otros tantos que ni siquiera tienen los adherentes suficientes, pero que existen porque existen, finalmente se prestan como casas de arriendo para que los concursantes que han sido quitados del medio puedan recurrir a este tipo de movimientos, y esto no es tampoco una cuestión democrática. No se puede lucrar a través de la democracia. Estoy convencido, tengo la certeza del caso, que hay un sesgo político en cuanto a esta suspensión para que no participe la Revolución Ciudadana. Yo no tengo esa confirmación y tampoco podría tenerla. No tengo en este caso un convencimiento pleno de lo que ha sucedido. Somos críticos de las decisiones de la autoridad electoral, pero no podría asegurar a ciencia cierta de que existe un sesgo político en este caso, ¿no? Porque no hay una sentencia ejecutoriada, por darle y citarle un ejemplo respectivo. Solamente hay una investigación por parte de la Fiscalía. Correcto, pero es que por eso mismo, doctor, no hace falta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino que en este caso sí puede pedir como medida cautelar la suspensión de este movimiento. Y esto es algo que está precautelando precisamente el fiscal general del Estado. Si hay una investigación y hay serios indicios de que este movimiento está realizando un tema relativo al lavado de dinero, no voy a permitir que en las elecciones laven más dinero y más adelante puedan precisamente ocultar el origen de dineros ilícitos. Entonces, a esto es a lo que obedece precisamente el requerimiento del señor fiscal general.
medida cautelar que no se contempla, sobre todo en el Código de la Democracia, por darle y citarle otro ejemplo respectivo, mi doctor. Nuevamente pienso que, regreso a lo que le decía, la forma en la que las autoridades electorales han actuado en el último tiempo obviamente obliga a una reforma del Código de la Democracia. Es que ese es el asunto. Nosotros vemos que por ejemplo, la cuestión relativa al cambio del tiempo electoral es algo que se tomó arbitrariamente. Se empezó a hablar del fenómeno del niño en estos meses. Finalmente lo que nos revela la ciencia es que el fenómeno del niño más bien va a venir con más fuerza en los meses en los que se van a realizar las elecciones. Pero son cuestiones que más que nada pertenecen ya a un análisis de corte más político que de jurídico, por el cual estoy yo llamado acá. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias por la oportunidad, mi doctor. Gracias a usted, doctor, y gracias a toda nuestra audiencia. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.